retomamos de inmediato la información y vamos con lo adelantado en nuestras ventanas informativas porque nuestro compañero Giancarlo Andía estuvo en el terminal de Yerbateros y allí decenas de viajeros se encontraban desesperados a la espera de la reanudación en la venta de los pasajes, pues los colectivos les cobraban hasta 120 soles. Tenemos los detalles. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos llegado hasta el terminal de Yerbateros para conocer un poco la situación pues en la venta de pasajes. Ahora conociendo también el tema de los bloqueos en la carretera central. Podemos ver, por ejemplo, que acá hay algunos espacios donde no se encuentra personal. Expreso Cruz, San Cristóbal, Servicio VIP, Lima, Huancayo, no hay personal. Por acá, bueno, hay algunas señoritas que están atendiendo, pero podemos conversar. Buenas tardes, señorita, estamos en vivo. Bueno, no desean hablar en este momento. Hay personas que están esperando su turno. Señorito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, estamos en vivo para TV. Usted tal vez espera embarcarse para Huancayo. Tal vez solo preguntarle los precios, ¿han subido, han variado mucho los precios? No, eso sí no sé. ¿Acá qué le han comentado? ¿Le quieren vender los boletos? Vender hasta el momento, solo que me han dicho para más tarde va a haber este pasaje. ¿Y por qué no le quieren vender? ¿Qué le han dicho? Es que ahorita no hay carro. No hay carro. Por eso es que no quieren vender. Normalmente usted ¿cuánto está pagando para irse a Huancayo y ahora cuánto ha podido usted averiguar, tal vez conversando con la gente de los colectiveros en la parte de afuera? La verdad no sé, yo he venido por otra ruta y me estoy yendo para Huancayo recién. Compañeros, hay que señalar además, bueno, seguimos caminando por acá, vemos varios pues se encuentran cerrados, ¿no? Algunos que van para Huancayo, por ejemplo, Olam, Lima, Jauja, Huancayo, se encuentra cerrado. Nosotros hemos podido conversar en la parte de afuera, en los exteriores con algunas personas. Señora, diga, ¿usted busca embarcarse para Huancayo? Sí. Afuera ha preguntado cuánto es el precio, tal vez acá cuánto es lo que suele pagar usted. No. ¿Cuánto paga normalmente usted para embarcar a Huancayo? Estamos con 40, 50 o abajo del primer piso 60. ¿Y ahora ha preguntado cuánto le estaba...? No, ahorita no he preguntado. Le siento le voy a preguntar. Se encuentra sorprendida porque no encuentra dónde comprar, tal vez. A ver, voy a preguntar ya. Okay. Hemos nosotros conversado de manera por ahí preliminar con algunas personas. Sabemos que los colectiveros están ofreciendo pasajes de 120 a 150 soles. Claro que esta ruta pues no es la habitual, no es la ruta de 7, 8 horas hacia Huancayo, sino estamos hablando, ellos se toman una ruta pues de 12 horas incluso. Por acá podemos... No hay pa. Señorita, ¿qué tal? Buenas tardes. Para que nos pueda orientar y también orientar a los televidentes, ¿en este momento se está dando la venta de pasajes a Huancayo? No estamos vendiendo pasajes. ¿Por qué no se está vendiendo? ¿Hay algún problema en especial? Sí, la carretera central ha cerrado el pase. ¿Desde qué parte está cerrado, les han dicho? Desde el kilómetro 13, la carretera central. Ahora, ¿esto les afecta a ustedes directamente también? Claro, no trabajamos con empresas. ¿Desde hace cuánto no están vendiendo? ¿El día, días atrás? La otra semana no hemos trabajado toda una semana y recién el día de ayer trabajamos y hoy día lo han vuelto a cerrar. ¿Y a cuánto está costando un pasaje de una empresa acá de Popular? 20, 30. 20, 30. Entonces, compañeros, como podemos ver, no hay venta de pasajes, están acá pues señalando en esta empresa que va Lima, Huancayo, Huancavelica. No hay venta de pasajes, normalmente pues ellos están ofreciendo los boletos a 20 soles, 30 soles. Nosotros hemos podido conversar con algunos pasajeros que están en la parte de afuera. Ellos nos dicen que les están ofreciendo pasajes de 150 a 120 soles para ir a Huancayo. Claro está que es para viajar por una ruta que no es más habitual de las 8 horas. Estamos hablando de rutas de 12 horas hasta de 10 a 12 horas. Ellos le están ofreciendo pagar desde 120 a 150 soles y viajar en estos vehículos de 4 a 5 personas. Hay que señalar además pues que esta es la situación que se vive aquí en el terminal de Yerbateros. Estamos pues en directo para ATV. Ahí está el reporte de nuestro compañero Jan Andía y definitivamente todos preocupados porque lo que además manifiestan los pasajeros es que en los exteriores estos colectiveros informales les están cobrando 150 soles por el pasaje, mientras de manera formal no pueden viajar porque definitivamente lo que les reportan es que la carretera central está bloqueada. Y un grupo de transportistas, precisamente vamos a hablar ahora del panorama en la Panamericana Norte. Ellos bloquearon la Panamericana Norte a la altura de Puente Piedra, impidieron
prohibieron que algunos colectivos transiten con la finalidad que ningún vehículo utilice la carretera. Los manifestantes piden la eliminación de los peajes, así como también que se desactiven, atención con este pedido, las instituciones como ATU y Sutran, es decir, un retroceso a la reforma del transporte. Aseguran que estas medidas eran propuestas por el presidente Pedro Castillo durante su campaña electoral. Los transportistas caminaban con dirección al peaje de Puente Piedra. Como prometió en campaña, que cumpla su promesa, que lo tumbe al ATU, que lo tumbe a la Sutran. ¿Dónde está? ¿Dónde está sus palabras, señor presidente? El señor presidente es mi paisano, de mi pueblo, pero no, el pueblo lo repudia. El pueblo lo repudia al presidente porque no cumple su promesa de campaña que dijo, la Sutran abajo, el ATU abajo. ¿Y dónde está su promesa? Ahora el pueblo se muere de hambre, todo está subiendo. El sueldo mínimo no alcanza, señorita. ¿Usted es un conductor? Yo soy un conductor, señorita, que día a día el ATU me la agarra, la Sutran, la policía de tránsito. No podemos trabajar tranquilos, tenemos un permiso, señorita. ¿Hasta dónde van a avanzar el día de hoy? El peaje, señorita. Y si esto no para, no vamos a continuar. Nosotros vamos a continuar hasta que haya solución. Vamos a continuar. Abajo la Sutran, abajo el ATU. Señor Castillo, cumple tu promesa. Cumple tu promesa, el pueblo cajamarquino te repudia. Soy un cajamarquino, soy chotano de corazón. Y vengo acá a hablar con el pueblo. ¿Por qué? Porque el señor Castillo no me representa. Madrecita, que las autoridades nos dejen trabajar. Ahorita me tienen el carro retenido en el depósito, como si fuéramos unos delincuentes. Nosotros lo único que estamos ganándonos el pan de cada día. Tengo 2 menores hijos por quienes mantener todavía y no tengo la unidad ahora. Estoy pagando deudas de ese carro y no me dejan trabajar. ¿Desde cuándo está así, señor? Yo estoy aquí, regresé de Venezuela a mi país pensando hacer algo aquí. Compré esa unidad a crédito y... ¿Qué no tiene cómo pagarlo? ¿Taxista es usted? Un colectivo. Colectivo. Y no me dejan trabajar, ahora estoy decepcionado de mi país en realidad. Bien, y para abordar estos temas precisamente porque hoy han salido otros pedidos que definitivamente preocupan a todos porque van contra el sistema de reforma del transporte, porque están pidiendo que se anule ATU, que se anule Sutran, y lo están pidiendo con base porque fue una de las promesas que hizo el presidente de la República, Pedro Castillo, y también estuvo en las reuniones que hablaron con el ex titular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Para hablar de este tema ya estamos precisamente con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, a Más que Noticias. Señor Extremadoiro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia. Sí, efectivamente estamos viendo que hay un descontento, una desazón en la gente, porque se han hecho algunas promesas que no se están cumpliendo y lamentablemente ya también la paciencia de la gente con toda esta escalada que se ha tenido respecto a la problemática, tanto de la suba de los combustibles como de los alimentos, ha desbordado ya la paciencia y obviamente ya es un poco más difícil controlar o poder conversar y llegar a un acuerdo con todos los grupos que están en este momento en pie de lucha. Eso, ¿no? ¿Y cómo llegar a una solución con ellos si tenemos este tipo de pedidos como que eliminen ATU, desactiven Sutran, que además también otro de los pedidos que escuchábamos es que se exonere el tema de las papeletas, el examen también de manejo que dan, ¿no?, para otras categorías? ¿Cómo solucionar esto si se hizo además este tipo de promesas? Sí, como te digo, lamentablemente, o sea, se han podido hacer algunas cosas, obviamente lo que se prometió no se podía cumplir en su totalidad, porque desaparecer la ATU o desaparecer la Sutran es como decir que desaparezca la policía, ¿no? Entonces no podemos retroceder en ese sentido. Sí se podrían reorientar algunas políticas o la forma de trabajar, la forma de intervenir, hacer, no sé, una escala de sanciones distinta, porque claro, en este momento a veces se aplica una sanción muy similar a una persona que comete una falta, que le falta, por ejemplo, un triángulo de seguridad. Es lo mismo que uno que no tiene luces, no podría hacer este tipo de cosas. Y esas cosas sí se pueden corregir, porque obviamente lo que tenemos nosotros que cuidar como Estado es la seguridad también de las personas que se van a transportar en estas unidades y que muchas veces no cumplen. Son unidades ya que han pasado, son muy antiguas
y obviamente tienen que más bien renovar esa flota. ¿Cuál es la labor del Estado? Para eso se promovió desde la época que nosotros estábamos la ley de chatarreo. ¿Ya? Por fin, hace poco se aprobó la ley de chatarreo, pero no se está implementando. Entonces, estas oportunidades de conversar, por ejemplo, hablabas del tema de las papeletas, ¿no? Sí. Se ofreció en algún momento las papeletas, ya te las voy a exonerar porque sí, o sea, tampoco puede ser así. Yo te exonero, pero esa exoneración, por ejemplo, tú debes, no sé, 10.000 soles. Ya, tú me traes que has renovado tu unidad vehicular y yo te doy esos 10.000 soles de papeleta, yo te los condono, pero a condición de que me cambies el vehículo, me pongas un vehículo eléctrico o de gas, de otras características menos contaminantes, por ejemplo, que utilizar el diésel. Ese tipo de cosas, igual con el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo se le pone justamente a las unidades que usan diésel para persuadir a que cambien su matriz energética y empiecen a utilizar otras alternativas para transporte urbano, principalmente la de la energía, ¿no? O sea, se puede utilizar simplemente la energía eléctrica para poder transportar. En el caso de los camiones de carga es un poco más difícil por la geografía del Perú, pero entonces podemos empezar por alguna cosa, pero simplemente no se hizo nada, simplemente se prometió, se ha dejado todo eso ahí en stand-by, no se han avanzado en estas promesas y lamentablemente ahora estamos viendo las consecuencias de esta inacción que han tenido las autoridades respecto a lo que ellos mismos habían ofrecido y promovido durante la campaña y en las diferentes reuniones que han tenido anteriormente con algunos gremios que empezaron con algunas amenazas de huelga hace algunos meses, como bien mencionaste, cuando estaba ya el señor Silva en el ministerio, ¿no? Claro, y que hemos visto ellos mismos, reconocen, ¿no? Si son trabajadores transportistas informales y que están realizando este pedido que definitivamente lo que hace es volver al transporte informal, porque están hablando también los colectiveros que ya quieren la reglamentación precisamente de la norma para que ellos puedan trabajar de manera formal. Y en esto también hay impunidad, ¿no? Queríamos compartir con usted, ingeniero, el tema de cómo ha quedado los precios del combustible luego de la exoneración del impuesto selectivo al consumo hasta el 30 de junio, que han dicho, ¿no? Hasta, bueno, en este caso la de 90, si podemos compartirlo ya con los televidentes también, porque es lo que ha comunicado la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Queda la gasolina de 90 de 19 soles, .01 a 15,61 céntimos, la de 84 de 18 soles con 68 céntimos a 14 soles con 71 céntimos y vemos esta reducción, ¿no? En algunos casos de 4 soles, ¿no? De 1 sol, hay otra reducción de 4 soles, en el diésel también B5 de 15 soles con 38 a 13 soles con 62, ¿no? ¿Esto cómo impacta también al país, ingeniero? Mira, en dos aspectos, ¿no? En el aspecto de la gente que está reclamando, y bueno, con justa razón, porque igual esto se ha quedado estancado desde hace bastante tiempo, se elevó una propuesta de ley al Congreso que se quedó ahí, no se ha seguido ni durante la gestión del señor Sagasti ni en la actual gestión, han hecho, digamos, el trabajo correspondiente de sensibilización con los congresistas para poder aprobar esto, que de repente hubiera sido un paliativo en este momento que efectivamente el petróleo se ha disparado a nivel global. Y esto no es una cosa que no estaba prevista, ya se sabía, desde que empezó el conflicto en Oriente, ya se sabía que íbamos a tener un problema con la suba del petróleo. Así que todos estos problemas, como te digo, se han podido prever, pero hemos dejado que estalle la cosa para poder recién sentarnos a tomar este tipo de medidas, que efectivamente son las medidas que tal vez puedan corresponder, pero que si se hubieran tomado a tiempo, no tendríamos esas 4 personas que lamentablemente han fallecido en las protestas que hemos tenido en el centro del país. Entonces, y ese tema también, hay un llamado a los ministros, a los actuales ministros y al mismo presidente, cuando se dirijan al público respecto a este tipo de cosas, tener la sensibilidad respecto a que las personas que están al otro lado también tienen sentimientos. No podemos hacer una manifestación pública diciendo solo hay 4 muertos, nada más. O sea, definitivamente, eso es, ¿no?, totalmente insensible y eso es lo que hace encender más a la gente. Entonces, si queremos solucionar el problema, tenemos que ir, o sea, ponernos prácticamente como autoridades, somos trabajadores del pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No estamos encima del pueblo, sino somos un trabajador y tenemos que ir a rendirle cuentas y a tratar de explicarle qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Pero cuando ya los ánimos están encendidos, eso es casi imposible, así que hay que esperar, digamos, que estas medidas empiecen a tomar efecto. Y sí, más o menos el impuesto selectivo
que en lo principal que les interesa a los transportistas, que es el diésel, debía bajar un promedio de 2 soles, que es el que más se consume, y obviamente como es un porcentaje respecto al precio, esto va a variar de acuerdo a cada tipo de combustible, como es el caso de las gasolinas o el diésel que utilizan para otros servicios industriales, como por ejemplo para el transporte de barcos, etcétera, para fábricas, ¿no? Que es otro tipo de diésel. Entonces, esos son los que más van a impactar, pero lamentablemente eso lo vamos a tener que pagar todos los peruanos, es decir, esa subvención, porque vamos a tener que pagarla todos. Eso también tenemos que entender y el gobierno tiene que ser claro. O sea, no es que sale de la nada, no, sale de un bolsillo para alimentar el otro, pero sigue saliendo de todos los peruanos para poder atender esta demanda en este momento de los transportistas, pero que también afecta a la canasta familiar. Así que y que no beneficia, además, ingeniero, a todos los peruanos, ¿no? Acá falta, por ejemplo, también el tipo de gasolina de 95 y 97, que es muy utilizada. La de 84 prácticamente ya no se utiliza en Lima. Sí, o sea, esto, digamos, es marginal porque, o sea, ahí la norma debería ser general, porque lo que van a ahorrar o recaudar el Ministerio de Economía y Finanzas con la gasolina de 95, etcétera, es mínimo. O sea, no tiene sentido discriminar a un grupo de personas solamente porque tienen un vehículo que utiliza una gasolina de más alto octanaje. O sea, solamente discriminas, lo hace sentir mal por gusto, porque lo que van a recibir por esa cantidad de combustible va a ser ínfimo comparado con todo lo que vamos a tener que pagar por el resto de combustibles que sí, efectivamente tenemos que subvencionar porque internacionalmente los precios están bastante altos, ¿no? Ahora, la medida se ha dado hasta el 30 de junio. Lo que se espera es que luego de esta fecha no estallen más protestas también. ¿Cómo debería ser respecto a este impuesto selectivo al consumo? Porque solo es hasta el 30 de junio. Supuestamente desde el 30 de junio para adelante se vuelve a tener este impuesto. Sí, o sea, todas las medidas que se dictan excepcionales, como es el caso de la misma norma de restricciones por el COVID, tienen carácter temporal y obviamente se va viendo cuál es la situación en el momento para poder ver si es que se renueva por un periodo igual o más largo, más corto, de acuerdo al impacto que tengan estas medidas. Obviamente, como te digo, el primer impacto debería ser que baje el tema del costo del transporte y eso también baje el precio de los productos a nivel nacional, junto con las otras medidas que, como te digo, también en el tema agrícola, en el tema agrario, se sabía que entrando Rusia y Ucrania, que son los que nos proveen, por ejemplo, la comida para los pollos, el pollo iba a subir, eso lo sabíamos, pero no se hizo nada. Entonces, tenemos que, como gobierno, tenemos que estar capacitados para tomar las decisiones antes de que estalle el problema, no después que estalle y como bomberos a solucionar. Ese no es el trabajo de un funcionario y para eso necesitas los mejores cuadros ahí trabajando para que puedan anticiparse a cualquier estallido de descontento de la gente, ¿no? Ya estalló definitivamente, el caos ya está reinando lamentablemente en el país. Son imágenes dolorosas, saqueos además que se vienen registrando porque en medio de estas protestas con reclamos, por un lado justos, lamentablemente también hay grupos que generan violencia. Se ha anunciado un Consejo de Ministros para hoy en la noche. Ingeniero, ¿qué medidas se deberían dar a conocer en el tema de transportes? Sí, como te digo, hay algunas cosas, por ejemplo, que están reclamando, escuché hace un momento en el tema de los peajes, pero ya también los transportistas son conscientes y son conscientes de que el Estado es un pésimo conservador, per se. Entonces nosotros necesitamos que, en este caso, se traslade ese costo al que utiliza el servicio. Si yo tengo energía eléctrica en mi casa, tengo que pagar por el servicio. El Estado me pone las torres, me pone los transformadores, pero lo que yo consumo en mi casa lo tengo que pagar, igual en el agua, igual en el tema del transporte. El que utiliza las carreteras tiene que pagar un peaje para que siga funcionando, porque si no vamos a tener carreteras llenas de huecos, o sea, lo que tenemos en las vías que no están o no tienen un concesionario que está a cargo. Lo que sí se puede revisar de alguna manera, tal vez, sean los contratos, en algunos casos, que no se ha hecho una reinversión de los fondos que están en este caso en un fideicomiso para poder bajar unos puntos en los peajes también, como en el ISC del combustible, ¿no? Pero, como te digo, esto puede ser una medida que se pueda tomar de tal modo que puedan tranquilizar también a la población y en el caso de peajes en vías que lamentablemente ya se han incorporado a las áreas urbanas, se tienen que generar vías alternas para que la gente que quiera comerse 1 hora y media para cruzar una ciudad se vaya por esa carretera, pero no paga peaje. Y la gente que
irse rápido, que Claro, pague peaje. pagar Entonces, peaje. ya el usuario tiene para Opcional, escoger. ¿no? No imponer. Así es. Exacto, en este momento es un poco impositivo, o sea, tienes que pasar sí o sí por ahí. Entonces, eso es lo que un poco les molesta también a los transportistas y lo que pasa principalmente en las zonas urbanas, ¿no? Ya hemos visto los casos de La Molina, Puente Piedra. No debemos dejar que esas cosas estallen, sino, como te digo, nosotros brindar la solución a la población y, como te digo, cada uno buscará lo que más le acomode. O sea, tú te puedes ir a comer un sándwich a la esquina ahí donde la tía Veneno, o te puedes ir a un restaurante que te van a cobrar mucho más caro, ¿no? Y el sándwich va a ser tan rico en un lado como en el otro, pero depende de la comodidad que tú quieras tener como usuario. Para finalizar, ingeniero, ¿qué le parece este anuncio que dio el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de que presentará un proyecto de ley para eliminar el examen de manejo, el examen de reglas, mejor dicho, para los procesos de revalidación de brevetes, hablando del A3? Sí, mira, nosotros ya habíamos promovido de alguna manera, porque una persona que ya tiene una licencia de conducir, se supone que ya conoce las reglas, y básicamente lo que tú tienes que tomarle es un examen médico para que pueda, para ver sus condiciones físicas, obviamente más cuando vas a dar un servicio público con un A3, como es el transporte de personas o el transporte de mercaderías, y donde tienes unidades más peligrosas. Entonces, ahí solamente lo que tienes que estar seguro es principalmente que ya ese señor que ya pasó su examen de reglas, digamos, pueda actualizar solamente su parte de salud o la vista principalmente. Pero esto, digamos, solamente se estaba dando para los conductores que tienen un récord limpio de papeletas, ¿ya? Porque obviamente, como te digo, o sea, no podemos ser abiertos y dar a cambio de nada. El Estado también tiene que poner condiciones. Entonces, yo te doy una facilidad, pero tú me tienes que garantizar de que eres un buen chofer. Entonces, a ti te permito. Teniendo una condición previa. Exacto, o sea, como en todo, como te digo, en el caso igual del tema del chatarreo, ¿no? O sea, vamos a cambiar, no la papeleta por nada, no, te la cambio, si es que tú cambias tu unidad, yo te doy, como damos en el bono Mi Vivienda, ¿no? Yo te doy un bono del monto de tu papeleta de 10.000 soles para que te compres un carro nuevo y no estés circulando con esa carcacha que va contaminando. Claro, en este caso sí dicen, ¿no?, que se requerirá el examen médico para los conductores mayores de 50 años y que no tengan infracciones pendientes de pago. Es la condición que se ha puesto. Así es, esa norma, como te digo, nosotros ya la hemos dejado ahí desde hace tiempo y lamentablemente no se ha movido ya casi año y medio que nosotros ya no estamos en el gobierno, y felizmente que está saliendo, porque eso es dar la tranquilidad. O sea, hay que ponernos también en el lado de los transportistas. O sea, algunos de sus reclamos tienen total justicia. O sea, no es que simplemente se quejan por quejarse o por capricho. O sea, en algunas cosas sí tienen razón, y esa es justamente la negociación. No es te doy todo lo que pides, no. Te voy dando lo que pides bajo ciertas condiciones, y lo que no se puede, tienes que entender que no se puede. O sea, el transportista, y así nosotros hemos conversado siempre, le decíamos, bueno, ven, siéntate acá en mi sillón y dime cómo lo solucionamos, si tú fueras la autoridad. Y ahí ellos han entendido, y por eso es que hemos logrado nosotros aplacar muchas veces estas, porque siempre reclamos de los transportistas con amenazas de alguna paralización. Así que yo creo que esa es la manera donde el Estado no tiene que ser concesivo totalmente, pero tampoco no negarse totalmente, que también ha sucedido en algunas gestiones, y que obviamente eso genera pues el descontento de la otra parte, ¿no? Claro, más aún, claro, no ceder en temas además que generen irregularidades, más informalidad y también impunidad en el sistema de sanciones a malos conductores. Gracias al ingeniero Carlos Extremadoiro, exministro precisamente de Transportes y Comunicaciones, por su participación con nosotros en Más que Noticias. Gracias. Gracias, Cintia, hasta cualquier momento. Bien, vamos ahora nosotros de inmediato a una pausa, pero no se muevan del programa, porque al volver les vamos a presentar las siguientes imágenes. La policía ha detenido a una pareja que intentó quemar a sus propios hijos. ¿Dónde sucedió este hecho terrible y salvaje? Todo se lo contamos tras la pausa.